Bueno, bienvenidos todos a nuestro tercer CIPAS, ¿sí? El día de hoy pues vamos a trabajar temas relacionados con la tarea número 1. La tarea número 1 es sobre álgebra, trigonometría, sobre álgebra. Recuerden que estamos en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces, dentro de las webconferencias y los B-Learning se han ido desarrollando algunos temas que son importantes para abordar de la tarea número 1. Entonces, los CIPAS lo que hacen es complementar esos temas que se dejan por fuera, ¿sí? Por lo menos hay algo importante que se requiere, que es el uso de ese editor de ecuaciones, lo que es GeoGebra, para algunos es un poco complejo, y pues son temas que no se abarcan fuertemente en las webconferencias y en los B-Learning, entonces se han dispuesto también estos espacios para fortalecer. También voy a centrarme en algunas cositas que he visto en los foros, en las realimentaciones que he hecho, que encuentro algunas dificultades por ustedes todavía, entonces voy a trabajarlas también para que nos consolidemos y tengamos claridad sobre estos temas. Entonces, como les recuerdo, mi nombre es Diana Caterina Ospina García, soy la tutora asignada y estoy orientando este CIPAS desde la zona sur. Entonces, vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. Entonces, la semana pasada trabajamos algunos elementos sobre cómo hacer los videos, retomamos un poco sobre qué era el álgebra, qué significaba hablar de álgebra, cómo hacer uso de comprobar nuestros ejercicios en GeoGebra. Ahora vamos a hablar un poco sobre el editor de ecuaciones y también voy a profundizar un poquito también sobre el tema de lo que significa hablar de un sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Listo? Entonces voy a ver cómo estamos de asistencia. Listo, ya tenemos varios participantes. Bueno, esperemos que se unan los demás y vamos revisando. Por aquí. Volvamos a nuestra diapositiva. Entonces, ustedes ya han implementado el editor de ecuaciones, ustedes que están aquí, recuerden que podemos abrir el micrófono. Creo que les voy a ir compartiendo la presentación para poderlos ver. Permítanme. Listo. Ahí están viendo mi presentación, ¿cierto? Ustedes cuando hablan de editor de ecuaciones, ¿sí saben a qué nos referimos? Los escucho. Yo no, profesora. Listo. Muy bien. Entonces el editor de ecuaciones lo encontramos en Word. Entonces Word tiene un espacio, también PowerPoint también lo tiene, ahorita lo vamos a manejar un poco. Pero como ustedes deben entregar un trabajo escrito, ¿cierto? Un informe, el informe deben usar un lenguaje matemático, una simbología matemática, entonces si lo vamos a trabajar solamente con el teclado de nuestros computadores, pues nos va a generar unos símbolos que posiblemente no son precisos en matemáticas. Entonces, la idea del editor de ecuaciones y trabajar y hacer la entrega de este trabajo en Word es que ustedes puedan usar adecuadamente los símbolos matemáticos. Entonces, ¿dónde encontramos esto? Como les digo, va a estar en nuestro archivo Word. Hay muchas versiones de Word y entonces pues yo voy a trabajar con la versión que tengo, ¿sí? Y cómo está, y normalmente es así, vamos a insertar, ¿cierto? A la opción insertar, luego buscamos donde dice símbolos y buscamos ecuaciones. A veces no está agrupado, sino que simplemente encontramos ecuaciones de manera directa. Entonces damos allí. ¿Qué más? En nuestro lenguaje simbólico que vamos a trabajar en matemáticas, vamos a encontrar ciertos elementos que son importantes para plasmar ecuaciones, ¿sí? Ecuaciones e inecuaciones. Voy a centrar la atención en ecuaciones y inecuaciones, que es el ejercicio 1, 2 y 3.
Entonces, cuando hablamos de ecuaciones, recuerde que está ligado y trabajado por las igualdades. Y cuando hablamos de inecuaciones, o sea, cuando estamos hablando de igualdades, estoy hablando del símbolo igual que conocemos, ¿no? Y cuando hablamos de desigualdades, estamos hablando de comparaciones, ¿cierto? De comparaciones. Y para hacer esas comparaciones vamos a usar estos símbolos como menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Entonces, estos símbolos también los encontramos en el editor de ecuaciones. Y es lo que de pronto más van a usar. Esta simbología. También vamos a encontrar valor absoluto, paréntesis, ¿cierto? Corchetes, llaves, fracciones, índices, todos estos elementos los vamos a encontrar allí y nos van a permitir graficar. Entonces yo estaba viendo que algunas realimentaciones que han hecho en el foro las hacen usando simplemente hacen su trabajo escrito a mano, ¿cierto? Y me mandan fotos y la envían al foro. Pero recuerden que nosotros debemos ir consolidando esto en un trabajo escrito. Entonces, por eso es que necesito hacer énfasis y claridad en esto. Vamos a encontrar por lo menos las fracciones. Entonces encontramos la fracción y encontramos la simbología de fracción. Y para poder trabajar esas divisiones, recuerden que vamos a trabajar para poder hacer despeje de ecuaciones, usamos el inverso, la operación inversa, a lo que estemos trabajando. Y entonces vamos a necesitar de este símbolo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ir a la práctica, un poco a la práctica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la práctica? Voy a explicarles un poco sobre el sistema de ecuaciones 2×2, que es lo que trabaja nuestro primer ejercicio. Entonces, recordar que un sistema de 2×2 es que existen dos incógnitas y dos ecuaciones involucradas. En este caso voy a trabajar con esta incógnita P y C. Entonces, podemos llamarla X y Y, o podemos llamarle T y R, o M y N. Entonces, lo importante es que estén expresadas. Recuerden que hablábamos la semana pasada de que para expresar esas ecuaciones necesitábamos normalmente se usan las letras minúsculas. Entonces, lo importante es que tengamos claridad de que en nuestras situaciones problemas, ¿qué va a significar tener 5P o 2C? ¿Sí? Entonces es eso, es hacer más eso. Entonces, teniendo en cuenta estas situaciones, mira que aquí, ¿qué hemos involucrado en este planteamiento que tenemos aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto cómo lo llamamos? Toda esta situación planteada aquí. ¿Cómo la llamamos? ¿Están por ahí? Los veo. Una ecuación. Una ecuación, muy bien. ¿Y por qué podemos identificar que es una ecuación? ¿Qué pasaba allí? Voy a Porque volver a... tiene, ¿Sí? tiene dos variables o dos letras que hay que buscarle su respuesta. Muy bien, tenemos dos variables, ¿sí? Dos letras, lo mencionaba, ¿cierto? Que vamos a encontrar que puede tomar valores diferentes, ¿cierto? Entonces, a eso le llamamos dos incógnitas o dos variables, ¿sí? Entonces, también tenemos unos coeficientes, ¿cierto? Que acompañan esas variables, pero también hablamos de ecuaciones cuando la relación que existe, ¿cierto? Es una igualdad. Entonces aquí tenemos una ecuación y esta que está abajo es otra ecuación. O sea que tenemos, ¿cuántas ecuaciones? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Dos ecuaciones. Dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Dos incógnitas también. Dos incógnitas. Muy bien. Cuando tenemos dos incógnitas. Muy bien. Si tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, estamos hablando de un sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Listo? Para resolver esos sistemas de ecuaciones hay varios métodos. Entonces, vamos a revisarlos.
ahora, en un momento. Pero mira que como existen sistemas de ecuaciones de 2 por 2 que involucran 2 ecuaciones y 2 incógnitas, también pueden existir ecuaciones o sistemas de ecuaciones de n por n, ¿sí? Y van a haber otros métodos, porque se van a involucrar más de 2 ecuaciones, ¿sí? Se involucra 2 ecuaciones o n ecuaciones y n incógnitas. O sea que puede variar ese tipo y van a haber unas formas diferentes de desarrollar. Pero vamos a centrar nuestra atención en el sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia a que vamos a resolver un sistema de ecuación, lo que vamos a hacer es encontrar los valores que toman esas incógnitas, ¿sí? Y que se pueden verificar en ambas ecuaciones. En este caso, como estamos hablando de un sistema de ecuación, debe cumplirse en esas igualdades en ambas ecuaciones al comprobarlo. Entonces, hay unas ecuaciones, es un sistema de ecuación que se puede llamar compatible y son los que tienen solución. O sea que estos a su vez pueden ser determinados, o sea que hay una única solución, o indeterminados si tienen infinitas soluciones. Entonces, tenemos esas situaciones que nos pueden ocurrir cuando estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, pero también vamos a encontrar sistemas de ecuaciones que son incompatibles, o sea que no van a tener una solución. Entonces yo ya encontré por allí algunos aportes en el foro cuando me decían que el sistema de ecuaciones posiblemente no tenía solución. Bueno, pero el de nuestro ejercicio, el que nosotros planteamos en la guía, sí tiene solución. Entonces, si nos sucede eso, entonces tenemos que revisar qué fue lo que pasó. ¿Listo? Entonces, hay varios métodos para dar solución a esos sistemas. Entonces, está por tabla de valores, por sustitución, por reducción, por igualación, por regla de Cramer o gráfica, o sea, por el sistema de gráficas, ¿sí? O sea, por la representación gráfica. Entonces, GeoGebra nos va a apoyar mucho para de pronto darle solución a nuestro ejercicio haciendo uso de la representación gráfica. Entonces, ahí tenemos. Voy a explicarles un poco esta situación que vemos acá. Entonces, voy a ver si puedo cerrar esto, minimizar lo que me está haciendo esto. Ahí, listo. Entonces, voy a trabajar un método de igualación para dar solución a este sistema de ecuaciones. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aquí tenemos una situación muy similar a la de la guía. Entonces, dice, Pedro compró 2 kilogramos de papas más 2 kilogramos de cebolla y paga un total de $94, ¿sí? Luego, otro día, va a la tienda y se gasta 1 kilogramo de manzanas con un descuento de un valor de 1 kilogramo de cebolla para un total de 30. Mira que estamos hablando de precio, ¿cierto? Estamos hablando de una relación allí de cantidad con precios. Entonces, nos están dando, ¿qué nos están dando? ¿La cantidad o el valor del kilo de papa y del kilo de cebolla? ¿Qué es lo que nos están dando? Pues, o sea, nos están dando el peso, o sea, una cantidad de papa que se está comprando a un precio que se está comprando. Exactamente, nos están dando una cantidad, ¿cierto? Una cantidad de papas, una cantidad de cebollas en kilogramos, en una unidad de medida definida. Pero lo que necesitamos determinar es el valor, o sea, de lo que cuesta el kilogramo de papa o el kilogramo de cebolla. Entonces, lo primero que hacemos es identificar eso. Si necesitamos el valor del kilogramo de papa, o sea que debemos empezar a identificar las variables. Entonces vamos a llamar a P como el valor del kilogramo de papa y a C como el valor del kilogramo de cebolla. Pero recuerde que eso también se puede llamar X y Y, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden hacer y lo pueden nombrar teniendo en cuenta que pues la letra que usemos sea minúscula. Recomendable siempre que trabajemos con X y Y. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a trabajar allá en el editor de ecuaciones, en GeoGebra, ¿sí? En GeoGebra, pues se les va a facilitar, a veces genera conflicto cuando llevamos otro tipo de letras,
a el editor de ecuaciones, perdón, a GeoGebra. Entonces, para que por favor lo tengan presente. Entonces, mira que el sistema de ecuaciones acá en la teoría nos mencionaban, ¿cierto? Nos mencionaba que para agrupar o indicar que estamos hablando de un sistema de ecuaciones se usan las llaves, ¿cierto? Este signo, que normalmente conocemos como llave. Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos revisando. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Planteamos la primera ecuación. Nuestra primera ecuación es 2P más 2C igual a 94. ¿Pero por qué surge esto? Entonces, vamos a revisar la primera situación. Dice, Pedro compró 2 kilogramos de papas. O sea, 2P. ¿Sí? Más 2 kilogramos de cebolla. O sea que 2C. ¿Y pagó cuánto? 94. O sea que la suma de esos valores me da 94. Recuerde que aquí nos están expresando en cantidades, pero lo que nos quiere decir P y C es que tiene un valor determinado, ¿cierto? El kilogramo. Y que está dado en valores porque a la final el resultado es en valor, ¿cierto? Entonces es nuestra primera ecuación. Entonces luego al día siguiente va a la tienda y se gasta en 1 kilogramo de manzanas, con un descuento del valor de 1 kilogramo de cebollas, un total de 30. Vea que aquí hay una palabra clave, que es descuento. Esto también lo vi en los avances en el foro. Estaba viendo que no me tienen en cuenta esta palabrita, descuento. Cuando hablamos de descuento o le quitamos o restamos, estamos hablando de una diferencia, de una resta, ¿sí? O sea que lo que le vamos a hacer es tener un P. Recuerde que P viene acompañado, aquí esta P solita está acompañada de un 1, aquí al lado multiplicando, un 1 dividiendo, un 1 en su exponente, ¿sí? Porque no me va a cambiar el valor de P, ¿sí? Un 0 sumando, o sea que este P puede acompañarse de cualquiera de esos que no la cambie. Entonces, en este caso está acompañada de un 1, que no estamos viendo, ¿cierto? Que es el 1 kilogramo de, aquí le una, 1 kilogramo de papas, Sí, ya tenía otra incógnita. Ya estaba metiendo otra incógnita, sí. Vale. Entonces, se gasta 1 kilogramo de papas, con un descuento del valor de 1 kilogramo de cebollas. Entonces, lo único que estamos haciendo... no se está viendo su pantalla. ¿No? Ay. Tutora, dejo de compartir pantalla, qué pena. Vale. Pero hace un momento, apenas pasó eso, ¿sí? Sí, acabo de pasar. Ah, listo, vale, perfecto. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó? Listo. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí ya otra vez, ¿sí? Sí, ya se puede ver. Sí, ya se puede otra vez. Señora, ahorita sí también. Gracias, mi amor. Dejo de compartirlo otra vez. Uy, ahí sí, ya. Ay, Dios. Sí, ahí sí. Ay, qué pena, chicos, es que rato esto se enloquece. Bueno. Entonces, mira que tenemos dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. Y es bueno ir nombrándolas, ir poniéndoles nombres a la ecuación. Entonces tenemos una ecuación que es la ecuación 1, que fue nuestra primera situación, ¿cierto? Y una ecuación 2 que sale de la segunda situación, ¿sí? Entonces nos hablan que determinemos el valor. Pero como ya sabemos que es un sistema de ecuaciones de 2 por 2 porque tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Sí, mira que aquí yo la estoy planteando desde una situación problema, ¿cierto? Y acá la veíamos desde la teoría. Aquí yo se los mostré solamente de manera simbólica. Y entonces a veces se nos descontextualiza, pero ¿qué significará 5P más 2C? Entonces aquí vamos viendo que cuando tienen un contexto, ¿cierto? Una situación que la relaciona, entonces cobra sentido poder modelar o representar en un lenguaje matemático estas ecuaciones, ¿sí?
Cuando sabemos que tenemos este sistema de ecuaciones y que necesitamos determinar las variables, ¿cierto? El valor que toman las variables, entonces vamos a aplicar la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, como les decía, hay varias formas. Yo les voy a expresar en este momento una que es la de la igualación, y la vamos revisando y vamos a terminarla, porque como la idea es que ustedes aprendan a manejar el editor de ecuaciones, ¿no? Entonces yo voy a plasmarle adelante una parte para que la terminemos entre todos. La idea de terminarlas entre todos es que usemos la simbología y sepamos dónde encontrar ese editor de ecuaciones. Lo voy a hacer desde Word para que podamos trabajar según lo que nos pide la guía, que es entregar un trabajo en Word. ¿Listo? Entonces, decimos, se despeja una de las variables en ambas ecuaciones. Ustedes deciden si es P o es C, ¿sí? Normalmente uno toma la ecuación que tiene menos complique, por lo menos aquí esta no tiene signo, no está negativa ni nada, o sea que simplemente es muy fácil hacer el despeje de esta variable. Entonces uno toma, por este caso, por eso yo tomo P, ¿sí? Pero ustedes pueden decidir, no, es que voy a despejar C. Pero lo importante es que si vamos a hablar de un método de igualación, en ambas ecuaciones despejemos la misma letra, ¿sí? O sea que en esta ecuación 1 voy a despejar a P y en esta ecuación 2 voy a despejar a P. Entonces, tomo la ecuación, ¿sí? La ecuación 1 la plasmo aquí, ¿sí ven? Que es la mismita sin hacerle nada, solamente la cogí, la copié igual. Quiero que aprendamos algo en matemáticas. En matemáticas es súper importante el orden, el saber cuál sigue, cómo continúa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta el orden, a veces no nos hacemos entender o no hacemos que el que esté leyendo el trabajo pueda saber de dónde salió cada pasito, ¿sí? Y yo sé que muchas veces sucede cuando ustedes van a revisar algún ejercicio en internet o en ejercicios a veces en los libros que ven que se saltan de un paso a otro y no saben por qué ocurre o no. Y a veces el desorden no hace que lo que ustedes quieren plasmar sea claro. Entonces, cuando tenemos un poco de desorden, nos comemos los signos, no hacemos el despeje correcto, confundimos una multiplicación por una suma, ¿sí? Entonces, lo que no toquemos lo llevamos igual. Siempre tengamos presente eso. Bueno, entonces, yo necesito aquí despejar a P, ¿cierto? Entonces, si necesito despejar a P, ¿qué tengo que hacer? Es quitar todo lo que me estorba de este lado de la ecuación. Tengo aquí a 2C que no me está funcionando como yo necesito, ¿cierto? Entonces aquí hay una situación que me comí la C, ¿cierto? Entonces vamos a poner la C, la C, la C. Y vamos, yo les voy a ir mostrando por qué es que ocurre esto. A ver. Profe, ya no se ve la pantalla. Ay. Ay, hoy sí ha sido el día. Entonces, vamos a ver por qué. Solo me ven a mí, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Me avisan, por favor, ya? No. Ya no se ve la pantalla. No, señora. Vale. A ver qué fue lo que pasó. Es que me sacan. Y ahorita ya no los veo yo a ustedes. Terrible. Ay, se me fueron. Espérenme a ver qué fue lo que pasó aquí. Ahí ya, ¿cierto? Listo, es que como si hago esto, ya no los puedo poner grande. ¿Ahí están viendo grande la pantalla? ¿O están viendo pequeña? Sí, profe. Grande. Bien. La estamos viendo pequeña. Ahora sí está en la presentación. Ah, listo. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Recuerde que aquí lo que nos está estorbando, ¿cierto? Para este caso, es 2C. Y entonces, si me está estorbando,
lo que hago es restarla en ambos lados de la igualdad. Vean que a veces nosotros usamos de manera, pues porque nos lo enseñaron así en el colegio, ¿no? Nos decían lo que está sumando pasa a restar, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Esa es la forma de expresarnos, pero no tenemos en cuenta que eso tiene una razón de ser. La razón de ser es que lo que hacemos a un lado de la igualdad lo debemos hacer al otro lado de la igualdad para conservar esa igualdad, ¿cierto? Si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo en el trabajo, ¿cierto? Dos compañeros con las mismas situaciones, con el mismo nivel de estudio y demás, entran a un mismo trabajo. Lo que le van a dar una bonificación al compañero haciendo lo mismo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, yo me voy a disgustar si no hacen eso conmigo, ¿cierto? Entonces, es como conservar ese criterio de la igualdad. O sea, lo que hago a un lado, lo hago al otro. Eso pasa también en las familias, con los hijos. Si yo le doy un regalito al uno, pues le voy a dar un regalito al otro, el mismo. Entonces, esto vamos a pensarlo así en la igualdad. ¿Sí? Lo que yo haga a un lado de la ecuación lo tengo que hacer en el otro. Entonces, si yo necesito eliminar a 2c, yo sé que su inverso, ¿sí? Es menos 2c. ¿Y porque menos 2c me daría cuánto? Si yo tengo 2c y le quito 2c. 0. 0. Sí, muy bien. Me daría 0. Entonces, es una forma fácil de quitarlo, pero como allá aquí a este otro lado no lo puedo ir a restar, ¿cierto? O sea, lo paso restando, pero tienen términos diferentes, no son términos semejantes. Aquí 94 no tiene a ser, recuerde que para poder sumar o restar deben ser términos semejantes. Entonces aquí no puedo hacer eso, ¿sí? Entonces dejo 94 menos 2c y aquí sí efectúo la operación dándome 0. ¿Hasta ahí vamos claro todo el proceso? Tutora, yo tengo una pregunta, qué pena. Sí, claro que sí, pregunta. Porque en la ecuación inicial se supone que necesitamos despejar eliminar el 2c, ¿cierto? ¿Sí? Y porque al lado del 94 está restando también 2c, ¿me entiendo? Bueno, voy a decirlo otra vez. Es teniendo en cuenta, bueno, sí, por ahí alguien Vuelve a quiere. explicar esa partecita, que yo tampoco Señor. entendí muy bien. Esa partecita. Ok, bien. Eso lo voy a. Listo, pero lo voy a tocar. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No sé. No, profe. Mira que le doy Skype, de una vez me saca de toda. Y la idea no es esa. Listo. Ahí sí. Bueno. Entonces, Señora. como le estaba comentando, tengo una igualdad, ¿cierto? La igualdad me la representa este símbolo. O sea, que significa que lo que está aquí es equivalente o igual a lo que está acá, ¿sí? O sea, que yo al darle valores a P y a C, esa suma, esa multiplicación de 2 por P más 2 por C, debe ser igual a 94. ¿Sí? Hasta ahí es comprendido por qué existe una igualdad, ¿sí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Para yo poder despejar a P, necesito eliminar a 2C. Entonces, para eliminar a 2C, yo sé que quitándole la misma cantidad, o sea, restándole 2C, se va a convertir en 0, ¿sí? Pero no puedo hacerlo porque sí, tengo que conservar la igualdad. Entonces, para conservar la igualdad, ¿qué tengo que hacer? Restarle al otro lado de la igualdad lo mismo que voy a restarle a este lado de la igualdad. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Sí, Sí, Por señora. eso pongo Sí, señora. 2C. O sea que vamos a hacer un ejemplo así, vamos a hablar. Si yo fuera a quitar a 2P, ¿qué debería hacer? Ponerle menos, Quitarle ¿no? 2p. Eso, mira, Menos quitarle 2p. 2P, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa al otro lado de la igualdad? Tengo que Necesita hacer lo quitarle mismo. 2p para que sea igual. Exactamente. ¿Comprendido hasta allí? Sí, Sí, señora. señora.
Listo. Juan creo que fue que me preguntó lo de por qué no comprendías lo de menos 12 y otra compañera. ¿Ya les quedó claro? Sí, señora, eso sí, ahorita sí lo entiendo. Ah, listo, perfecto. Señora. Profe, ¿Sí? ¿cómo es que se llama el método que está usando? Aquí estamos conservando una igualdad. Miren, no se compliquen con métodos ni que la regla ni nada. O sea, lo importante es que ustedes conserven la igualdad. Señor. El sistema, el método de igualaciones. Estamos trabajando con el método de igualación para el sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Sí? Profe, gracias. Listo. Bueno, entonces como tenemos a 2p, ¿sí? Ya más 0 no significa, o sea, no nos afecta en nada los términos que tenemos aquí, ¿cierto? Entonces podemos dejar a 2p solita. O sea, yo estoy aquí explicando casi lo que nosotros hemos comprendido en la escuela o en el colegio, de que lo que está sumando pasa a restar, y que lo que está restando pasa a sumar, y que lo que está multiplicando pasa a dividir, y lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Eso es lo que estoy explicando en este caso, ¿sí? ¿Alguien sentí que iba a hablar? No. Ahí le da punto, digamos, en lo que uno pues la hace diferente, o sea, omite unos pasos a la hora de entregar el trabajo. Claro, ustedes exactamente, ustedes cuando tienen claro eso, de por qué sucede eso, es lo que yo estoy explicando, por qué sucede eso. Entonces ustedes simplemente lo que está sumando lo pasan a restar. ¿Sí ve que cuando hacen eso, entonces omiten estos dos pasitos, ¿sí? O uno, porque realmente cuando uno suma y resta de un valor el mismo valor, pues sabemos que da 0 y no necesitamos ponerlo. Entonces, normalmente de una vez pasan a este. Sí, una vez pasa ya 2p, ya quedan exactamente Dos, ese material, el segundo paso. exactamente, sí. Entonces, lo ideal es que, o sea, como ustedes ya estamos en un nivel universitario, ¿cierto? Entonces ya necesitamos saber por qué es que pasan las cosas, ¿cierto? Entonces, en este caso es por eso que suceden las cosas. ¿Listo? En eso. Entonces, ahora, todavía P no lo tenemos solo, ¿cierto? Está acompañado de 2. Pero nosotros debemos tener en cuenta que siempre lo que nos separa es este igual. Mira que es desde el igual que yo puedo hacer las operaciones. No que, este 2 me está aquí estorbando acento, voy a pasarlo aquí a dividir a 94 y ya. No, recuerde que es con la igualdad, ¿sí? Con la igualdad que tenemos en cuenta la situación. Y que tiene una jerarquía, ¿cierto? Primero hago lo que son sumas y restas, despejo lo que son sumas y restas, y luego sí me encargo de multiplicaciones y de divisiones. O cuando tengo una división también que generaliza todo, por lo menos en este caso, que estaría generalizando todo, también lo puedo hacer al contrario. Pero entonces, siempre con ese, o sea, en orden. Entonces, después de tener a 2p solita, entonces voy y la quito. ¿Cómo dejo solita a p? ¿Cómo yo podría convertir? Recuerden que si yo multiplico a p por 0, no me va a servir, ¿cierto? O sea, porque me daría 0. Entonces yo necesito convertir a 2 ¿en cuánto? En 0, para que, pueda quedar la persona. En Si la 1, convierto en 0, recuerden que 0 multiplicado por cualquier número, ¿cuánto me da? Aquí entre 2 y p, ¿hay qué operación hay? Multiplicación. Una multiplicación. Una multiplicación. Claro que sí. Y para que este P sea neutro, ¿cierto? Que no pase nada con este P, tendría que ir acompañado ¿de quién? 1 De o 1. 0. De 1. Porque si lo multiplico por 0, ¿cuánto me quedaría convertido ese P? En 0, sí. En 0. ¿Sí? Entonces necesitamos convertirlo en 1. Para que 2 ya no sea 2, sino que se me convierta en un 1, ¿qué debo hacer? Dividirlo por el mismo, porque todo número dividido por el mismo, ¿me da cuánto? 1.
1, exactamente. Entonces, yo voy a dividir a 2 sobre 2, ¿sí? 2 dividido 2. Entonces, como lo voy a hacer a este lado de la operación, tengo que hacerlo al otro lado de la operación. Al otro lado de la igualdad, perdón. ¿Cierto? Entonces, involucro todos los términos que estén al otro lado. En este caso es 94 menos 2c. O sea, no solamente voy a involucrar a 94 o no solamente voy a involucrar a 2c, sino a todo. Todo dividido sobre 2. Entonces, eso es lo que decimos. Todo dividido sobre 2. Entonces, en ambas partes de la igualdad, ¿sí? Todo lo dividimos por 2. Entonces, en nuestro siguiente paso, ya tenemos que 2 dividido 2 es 1. Y todo lo que no toqué, no le hice nada, mira, a esto no le hice nada, a esto todavía no le hice nada. Entonces, lo paso igualito, no le hago nada más y tengo en cuenta que esté llevando el menos, que esté llevando el 2, porque a veces cuando pasamos de un pasito al otro pasito, se nos queda el menos, o no omitimos el 2, o cambiamos un numerito, ¿sí? Y eso nos altera toda la operación. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es omitirles el 1, porque recuerden que cualquier término está acompañado por 1 multiplicando, 1 dividiendo, 0 sumando y 1 a la potencia, ¿sí? Porque no me van a cambiar ese término. O sea que lo que yo estoy diciendo es, y ya me voy a pasar a mostrarles, creo que dejé de compartir otra vez. Sí, profe. Ay, bueno, ahí vamos con Teams. Listo. Entonces, creo que hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Sí comprendimos hasta ahí? Sí, señora. Listo. Ahora, muy bien. Aquí también yo puedo después, Sí, ahorita señora. voy a explicarles lo que sigue y se los voy a explicar en el otro, en Word, porque lo que necesitamos es aprender a manejar el editor de ecuaciones de Word. Entonces, ahorita voy a continuar en ese editor. Entonces, vamos con P menos C igual a 30. ¿Qué debo hacer en esta otra ecuación? ¿A quién voy a despejar? ¿AC? AP. Vamos a despejar a la misma que despejamos en la primera ecuación, que en este caso sería P. P. AP. P. Muy bien. Entonces, por eso tomamos... Profe, ¿y por qué? Señor, ¿Por qué? porque vamos a usar el método de igualación. Entonces, lo que nos dice el método de igualación es que una variable es igual a ella misma. O sea, a P es igual a P. O C es igual a C. O Diana, pues sería igual a Diana. Entonces, eso es como este efecto espejo en este caso, ¿sí? O sea, ella va a ser igual a ella. Profe, ¿Sí? sí. Profe, tengo una pregunta. Ujú. En el primer ejercicio podríamos utilizar despejarse y en Bueno, el segundo también despejaría C y mantendría la igualdad. eso, o sea, si ustedes deciden que no van a despejar a P sino a C, lo pueden hacer, ¿sí? Pero para el método de igualación, entonces la despejan en ambas ecuaciones a C, ¿sí? O sea, ustedes pueden hacerlo con P o lo pueden hacer con C, con cualquiera de las dos. Pero para el método de igualación deben despejar la misma variable. Por eso en este caso vamos a despejar a P y en la siguiente ecuación también vamos a despejar a P, ¿sí? Pero también lo pude haber hecho que en vez de despejar a P, despejaba a C, entonces en la segunda ecuación también despejaría a C, ¿sí? Yo decido, esa decisión, cada Sí, uno yo la puede. entiendo. Listo, bien, muy bien. Entonces, tenemos la ecuación 2. Entonces, la ecuación 2 dice P menos C igual a 30. Esa es nuestra segunda ecuación. ¿Cómo hacemos el despeje? Igual. ¿Aquí qué me está estorbando? Recuerda que vamos a despejar a P. Entonces, ¿quién me está estorbando aquí? La C.
No se está estorbando la C. La C. Pero entonces la C tiene un signo, ¿cierto? Me está estorbando menos C. O sea, yo necesito hasta que el símbolo, el signo que está acompañando a C se vaya, ¿cierto? Entonces me está estorbando menos C. ¿Quién sería el inverso de menos C? Así. Más C. Más Más C. C. Más C. Muy bien. Entonces, ambos lados de la ecuación, de la igualdad, ¿cierto? Ambos lados de la igualdad, ¿qué debo hacer? Si en un lado Igualarlas. restan, el mismo también, ¿no? Pues si en un lado suman, el otro tiene que sumar también. Exactamente. Si en un lado sumo C, al otro lado de la igualdad, también sumo Sumo C. C. Eso. Y entonces menos C más C, ¿cuánto es? 0. 0. Muy bien. Entonces me quedaría ya P solita, porque P más 0 pues es igual a P, ¿cierto? Tener a P. Entonces ya puedo dejar a P solita, que fue el paso que empecé a omitirle desde aquí, porque aquí sí lo puse. Y a medida que pasemos, que vayamos trabajando, yo les voy a ir omitiendo pasos, pero por ahora necesito que tengan en claro, o sea, que tengan muy claro por qué es que suceden las cosas que estamos haciendo. ¿Listo? Aquí no puedo sumar a C con 30, ¿por qué? Porque no son términos semejantes, ¿cierto? Entonces no puedo sumarlos. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ya voy a Profe, pasar. ¿por qué queda esa C si la acabamos de anular? Ya nos acaba de dar 0. ¿Pero en qué lado de la ecuación? En la derecha, o sea, 30 más C. Ajá. Y al lado contrario le Pero, teníamos P menos C igual a ajá. 30 Pero recuerda más que lo C, hicimos, entonces nos daría 0, ¿no? sí, pero en este lado de la ecuación, recuerda que todo lo que hagamos a un lado de la ecuación, lo hacemos al otro lado. Como aquí agregamos a C, ¿cierto? A este lado también Sí. la tenemos que agregar. O sea, yo no puedo agregar aquí a C y acá no, porque entonces dañaría la igualdad. ¿Sí? Como si yo premio a uno de mis hijos y al otro no. Entonces, no estaría Eso conservado. suele pasar. Pero sí come boñiga porque no. Sí, pero entonces se siente triste uno de ellos. Entonces aquí lo que pasaría es que se nos vuelve desigualdad, ya no igualdad. ¿Sí? ¿Va a llevar a jugar ese gato? Entonces tenemos menos C más C, entonces por eso me queda más C al otro lado. ¿Sí vemos? Porque aquí a este lado lo incluimos y a este lado pues también lo tenemos que incluir. Aquí se me desaparece porque al restarlo me da 0, pero aquí yo no puedo hacer nada con él, entonces me queda igualito. ¿Sí se comprendió? ¿Hasta ahí? Sí, ahora sí me entendí. Sí, señora. Bueno, muy bien. Es lo mismo que pasaba aquí, que también presentaban confusión. No, yo sé que al principio es como, uy, bueno, ¿qué está pasando? Pero cuando ustedes ya le cogen el ritmo a eso, entonces ya, no, es que eso pasó por esto y pasó por esto. Entonces ya no se vuelven a equivocar de que si lo tengo sumando pasa restando, que si lo... No, ya saben por qué es realmente qué pasa. Es que si lo hago a un lado de la igualdad, también lo hago al otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a regresarnos a lo que el propósito de esto, que es comprender el editor de ecuaciones. Vea que estamos usando las dos cosas, el aprendizaje de la temática que estamos trabajando y el propósito, que en este caso es el propósito. Doctora, una pregunta, qué pena que la interrumpa. Sí, claro. Dime. En este caso, la ecuación quedaría así, o sea, ambas ecuaciones quedarían así. Pero todavía no hemos terminado. Ah, ok. Entonces voy a ir a terminarla allá al otro lado. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Y eso es bueno, que pregunten a ver qué pasó, porque todavía no hemos terminado, todavía no hemos resuelto la situación, sino que voy a pasar aquí porque el propósito de este CIPAS es que ustedes comprendan el manejo del editor de ecuaciones. Entonces, estoy usando la excusa, el mismo aprendizaje de lo que ustedes están trabajando para que continúen comprendiendo un poco más la situación. ¿Listo? Profe, o sea que lo que hicimos es como el proceso manual, o sea, el que uno escribe, pero el que ahora nos vas a explicar es el que se hace ya en Word, ¿cierto? Sí, pero todo esto que ustedes ven aquí, yo lo hice con editor de ecuaciones, ¿sí? Pero no les mostré cómo lo hice. Mira que yo todo esto lo hice con editor de ecuaciones.
Ahora les voy a mostrar cómo sigue. Entonces voy a continuar la operación, pero ya la vamos a hacer en conjunto. ¿Me hago entender? O sea, ya voy a ir mostrándoles paso a paso de dónde introducimos los símbolos y todo. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tenemos hasta ahora? ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 2. 2. Con dos Nuevas. incógnitas. Dos nuevas ecuaciones. Pero ¿cuánto en total ecuaciones tenemos? Serían 4 4. más las 2 iniciales. 4. Exactamente, tenemos 4 ecuaciones hasta el momento. Las 2 iniciales, ¿cierto? 1, 2, 3 y 4. Y voy a organizar esta ecuación para que me quede aún más simple. ¿Sí? Entonces, ustedes, bueno, vamos a hacerlo. A ver, espera que esto no me quiere. Ah, bueno, una de las situaciones que nos ocurre con el editor es que cuando estamos trabajando en él, no se me deja organizar para donde yo quiero, ¿cierto? Entonces, por ahora les voy a mostrar qué es el editor. ¿Dónde estamos? Estamos en Word, ¿cierto? Estamos en el editor, en Word que ustedes conocen, ustedes manejan normalmente. Para yo saber dónde introducir una ecuación con el editor de ecuaciones, voy a insertar. Luego voy a símbolos y luego voy a ecuación. Si vemos, si yo le doy aquí en la pestañita, pues me va a desplegar algunas opciones, ¿sí? Pero si yo le doy al símbolo como tal, al pi que nos aparece ahí, me da de una vez la casilla por donde yo puedo incorporar las ecuaciones a Word, ¿sí? Entonces, voy a escribir nuevamente esta ecuación 3 que tengo hasta aquí y voy a transformar esa ecuación 3 para que me quede mejor. ¿Cómo yo hago? Acá yo tengo una serie de símbolos, ¿sí ven? En la parte superior tengo una pestañita que me despliega varias operaciones matemáticas. Tengo las letras griegas, símbolos, operadores, flechas, relaciones negadas. En este caso, donde más vamos a trabajar y vamos a trabajar hoy es en matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que están los símbolos de ecuaciones y de inecuaciones. Para ecuaciones necesitamos la igualdad, para inecuaciones necesitamos el menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Para cuando tenemos que usar la ecuación de cuadrática, ¿sí? Vamos a trabajar con el más o menos. Entonces, también vamos a trabajar con la raíz. Entonces, para poder introducir esta simbología, vamos a usar el editor de ecuaciones. Yo voy a empezar con esta formulita que tengo aquí. Voy a transcribir las dos ecuaciones finales que obtuve. En este caso voy a transcribir a P. ¿Dónde encuentro esta flechita? Esta flechita significa entonces, y es una forma de organizar nuestras ecuaciones. Si vemos, eso me da un poco de orden, ¿cierto? Entonces yo voy a la opción flechas y me aparecen una serie de flechas. Entonces yo voy y uso esta. Listo. ¿Sí? Voy y le digo... Una pregunta. Señor. ¿Cada flecha tiene un significado diferente? Sí, señor. Sí. En este caso vamos a usarlo nomás entonces, ¿listo? Entonces, P igual, ¿sí? Entonces, el igual ustedes lo pueden encontrar también en sus teclados y fácilmente lo introducen, pero si no lo encuentran, entonces van aquí a matemáticas, ¿sí? Y buscan el igual, ¿listo? Y si vemos que también está el desigual, la desigualdad, vean, que no es igual, ¿cierto? Entonces, que significa diferente. Entonces, yo estoy trabajando P igual a 94 menos 2C sobre 2. Entonces necesito una fracción. Entonces voy a la simbología y busco fracción. Y voy y presiono fracción. Inmediatamente me aparecen unos cuadritos en blanco. No sé si están viendo ahí grande o lo amplío un poquito más. Ahí. ¿Se está viendo bien, profe? Ah, bueno, bien, gracias. Entonces, vemos ahí que nos aparecen unos recuadritos y entonces allí es donde empiezo a escribir. En este caso, 94 menos 2C, ¿cierto? Y con las flechitas que encontramos en nuestro teclado, podemos movernos dentro de la misma ecuación, ¿sí? Entonces, sobre 2. Hasta ahí tenemos lo mismo que hemos hecho aquí. Quiero organizar esta ecuación. Y recordemos aquí que podemos, el tener esto significa que, aquí voy a copiarla, yo siempre procuro copiar y luego le doy enter y pego, ¿sí? Y trabajo sobre eso porque ya tengo adelantado una parte.
Voy a cambiarla porque aquí me quedará 94 sobre 2 menos 2 sobre 2, ¿sí? Que es lo mismo que hacemos, entonces vamos, y esto lo veían algunos tenían confusión en esto. Entonces, en 94 sobre 2 menos 12 sobre 2. ¿Listo? Esto es igual a esto, no estoy alterándolo. Cuando tengo en el denominador un mismo término, lo puedo dividir y en el numerador tengo una operación suma o resta, las puedo separar usando el mismo denominador, ¿sí? En este caso, 2. Y conservo la operación. ¿Listo? ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces aquí ya efectúo la operación. 94 sobre 2, ¿cuánto me da? Dividido 2, me da 47. Y recuerden que 2 sobre 2 es lo mismo que hicimos acá arriba, mira lo que teníamos acá. 2 sobre 2, ¿cuánto me da? 1. 1, entonces me quedaría solo C. ¿Listo? Entonces, en vez de llamar a esta ecuación 3, le voy a llamar a esta ecuación 3, ¿sí? Si yo quiero, mira que aquí no me da la opción de introducir, de pronto de organizar estéticamente esto, ¿cierto? De ponerle contorno y demás, entonces yo puedo introducir, o sea, voy a enseñar algo diferente, ¿no? Puedo introducir un cuadrito de texto, Voy a cuadro de texto, introduzco mi cuadrito de texto. Copio la ecuación, ¿sí? Y la pego dentro de él. Y ya aquí juego con él para que me quede centradito y organizada la información, de tal forma de que yo pueda después, por lo menos si yo quiero que el docente se dé cuenta que esta es mi ecuación, entonces yo la puedo subrayar, como tengo acá, ¿sí ven? Aquí yo subrayé como para mostrarles y hacerles más énfasis. Entonces, ya no voy a tener a esta como mi ecuación 3, sino a esta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque es lo más simple, uno entre más debe buscar siempre que sea lo más simple posible la ecuación. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos bien. Ahora, ya tengo mis dos ecuaciones. Ya, entonces tengo que decir que P es igual a P. ¿Cómo hago esto? Entonces voy a símbolos, introduzco P. Entonces estoy diciendo que P es igual a P. ¿Sí? Como estoy usando el método de igualación, entonces P de la ecuación 3, ¿cuánto me equivale? El P de la ecuación 3 me equivale a... Profe, tengo una 47, sí. Eso, 47 menos 47 C. menos C. Muy bien. Ya le aclaro la duda, ¿vale? Aquí, P igual a 30 más C. ¿Cuánto equivaldría la P en la ecuación 4? 30 más C. 30. 30 más C. 30 más C. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Bueno, por aquí me preguntaban algo. ¿Sí? Chicos, ¿quién era que me iba a preguntar? Yo, profe, es que no entendí cómo hace para operar el 94 sobre 2. Espérame, ¿en qué parte? 90. Bueno. Profe, comparte pantalla. ¿Ahí? ¿Ahí están Sí, viendo? señora. Listo. Ese de 94 sobre 2, ¿qué ves ahí? ¿Es el que me dices? No, profe. Sí, señora. Entonces, lo que pasa es que como tenemos a 2 de denominador,
¿sí? Entonces, podemos separarla, o sea, separar la resta en este caso, ¿sí? Entonces, 94 dividido 2 menos 12 dividido 2. ¿Sí me hice entender hasta ahí? Aquí. Bueno, señora. O sea, lo que hago es dividir, ya opera normal, porque como esta sí se puede dividir. ¿Por qué se puede dividir? ¿Por qué se podría dividir? Porque pues en términos iguales está haciendo lo mismo que la operación de arriba, solamente que hipotéticamente solamente pone un 2 abajo en el denominador y pues puede realizar la operación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso significa que nosotros, cuando tengamos esta situación, porque es que lo vi también, lo vi cuando me envían los avances, yo me voy guiando más o menos de las dificultades que ustedes van presentando. Entonces, una de las dificultades que se evidenció fue esa, ¿sí? Que teníamos una situación de que no estamos comprendiendo este pasito y lo hacemos de otras formas, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. Yo creo, espérame, verificamos algo. 2C menos C, ajá, 30 más C, listo, P. Entonces aquí tenemos a P, despejamos, teníamos 2 sobre 2. Ah, bueno, aquí hubo un error, ah, sí. Listo, menos C. Ahora, entonces seguimos, ¿no? ¿Qué seguimos? Teníamos hasta ahí 47 menos C igual a 30 más C. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué paso seguiría, según lo que crean ustedes? ¿Por qué hicimos a P igual a P? Para poder tener una sola variable, ¿sí ven? En este caso, ¿con qué variable vamos a trabajar? Con P. Ah, no, con C. Con C, ¿cierto? La siguiente variable que tenemos es C. Con la C, profe. Eso, muy bien. Entonces, ahora lo que necesito es que organizar de tal forma de que en un lado me queden las dos variables. O sea, la variable C, perdón. En un lado de la igualdad me quede solo la variable C y en otro lado los términos que no tienen la variable. En este caso, voy a omitir varios pasos porque ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? A ambos lados de la igualdad, por lo menos si yo quiero pasar a esta menos C la voy a eliminar de este lado y la voy a pasar para este. Entonces, ¿qué debo hacer? Sumarla del otro lado, restarla. Sumarla a este lado y la sumamos también al otro lado. ¿Listo? Ahí no se rezaría, tutora. Listo, ahorita, sí, ahorita el siguiente paso. Y ahorita yo necesito dejarla solo a este lado los números, entonces necesito eliminar a 30 de aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo, ¿no? Sí, pero entonces, Ponerle el 30 negativo en el otro lado para que iguale la ecuación. 30 aquí, y que es donde lo voy a restar, pero como lo resté allá, entonces también lo resto acá. ¿Listo? Sí, miramos lo que hicimos ahí, lo que significa hacer eso. Listo. Ahora, simplemente operamos. ¿Aquí cuánto me da? C menos C. Ahí no queda nada. Nada. Porque Entonces, se elimina. listo. 47 menos 30. Entonces, ¿cómo sería ahí? Bueno, les voy a dar un truquito aquí porque es que he visto también otra de las situaciones, es que cuando tenemos aquí los símbolos y eso empezamos a decir más por menos, aquí no hay más por menos porque aquí lo que tenemos es una suma de números con diferentes signos, ¿sí? O en otras palabras, una resta, ¿sí? Entonces, como tenemos una resta, entonces dejamos el símbolo en nuestro siguiente paso, lo que hacemos es dejar el símbolo, el signo, perdón, del número que tiene mayor.
¿Quién es el mayor entre 30 y 47? ¿Quién es mayor? 47. 47. Que es positivo. 47. Entonces, 47. Profe, entonces me perdí. nuestra respuesta. Bueno, esperen tantico, tranquilos que eso no pasa nada. Nos perdimos es porque lo que hicimos fue aplicar a ambos lados de la igualdad lo que necesitamos quitar en una. En este caso, necesitábamos quitar a C, entonces la pasamos, sumamos a ambos lados de la igualdad C. Y aquí necesitábamos quitar a 30 para ponerlo a este lado, ¿sí? Entonces, que convertir esto en 0 para que aquí me quede solo la C. Entonces, por eso le resté a ambos lados de la igualdad 30, ¿sí? Ahora lo que estoy haciendo es efectuando las operaciones. C menos C más C me da 0, ¿sí? 47 menos 30, para operar esto, entonces debo tener en cuenta quién es el número mayor, porque como son una suma de diferentes signos, o sea, una resta, ¿cierto? Entonces voy a poner el signo del número mayor. ¿Quién es mayor? 47, habíamos definido, ¿cierto? 47, ¿qué signo tiene? Positivo. El más. El más, ¿cierto? Entonces ya sabemos que aquí nos va a dar una respuesta con más, pero no necesitamos ponerlo, pero lo va a poner mientras hacemos la operación. Y ahí sí restamos. Entonces, ¿cuánto nos da? 17. 17. Listo, pero como no necesito el más, lo voy a quitar, porque ya sabemos que cuando no lo tiene es porque está ahí, ¿sí? El más. 30 menos 30, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces, no necesito ponerlo. C más C, ¿cuánto me da? C. 2C. 2C. ¿Listo? Muy bien. ¿Hasta ahí comprendimos todo lo que hicimos? Sí, profe. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer al lado y lado de la igualdad para quitar? Necesitamos todavía dejar a C solo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a quitarlo? ¿Cómo vamos a quitar Poniendo esto? el menos Restándole a 2 los dos lados 2. Bueno, primero miramos qué operación hay con C. ¿Qué operación hay? Multiplicando. O sea, está Una positivo. multiplicación. Una multiplicación, ¿cierto? Entonces, como tenemos una multiplicación, sabemos que el inverso de la multiplicación, ¿cuál es? División. La división. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dividir. Dividir a ambos lados de la menos 2. ecuación por 2. A ambos lados de la ecuación. Mira, entonces para yo hacer eso, entonces selecciono, mira, yo ilumino y luego voy acá a fracción y le doy fracción, ¿sí ven? Y pongo el 2. ¿Comprendido el paso también ahí con el editor de ecuaciones? Es fácil, ilumino Sí, profe. y voy hasta el símbolo. Entonces, simplemente yo voy a dejar la fracción, 17, voy a dejar 17 medios. Y voy a operar aquí. ¿Cuánto me daría 2 sobre 2? 1. 1, entonces me da 1C, ¿cierto? Como no necesito poner a 1, entonces me queda que la respuesta para esto es 17 medios. 17 medios es igual a ¿cuánto? Voy a mostrarles cómo representar 8.5. 8.5, muy bien. Entonces sabemos que nuestra respuesta es 8.5. Yo voy a mostrarles aquí, voy a hacer todo el procedimiento, pero por ahora voy a mostrar. Profe, qué pena, ¿será que me puedes repetir? Es que mi internet se quedó y no vi el proceso que acabas de hacer. Ah, ok, no te preocupes. Ahí están viendo mi pantalla. No, ustedes no están Yo viendo sí, mi pantalla. Sí, profe, sí está bien. Yo sí le estoy Pero solo viendo. el Word, ¿sí? El Word. Ah, Sí, solo sí, el estamos Word. mirando lo que está haciendo en Ya les Word, estaba profe. explicando en GeoGebra. Vale, bien, no importa. Listo, entonces, hasta aquí, hasta ahí comprendido todo el proceso. Entonces sabemos que 17 sobre 2 nos da 8.5. 8.5. ¿Listo? Pero aquí ya solamente tenemos el valor de C, ¿sí? El valor de C. Pero necesitamos determinar ¿quién?
A P, porque a P Sí. solamente la teníamos como ecuaciones allí sin un valor determinado. Entonces puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea la ecuación 3, que para esta va a ser nuestra ecuación 3, o en la ecuación 4, que ya está despejado. Entonces, digamos que lo vamos a despejar en esta ecuación, en la ecuación 3, ¿sí? Entonces, escribimos, luego reemplazamos, ¿sí? Así lo van a hacer más o menos en el trabajo, el valor de C en la ecuación número 3. Entonces, ponemos la ecuación número 3. Bueno, voy a quitarles un poquito acá para que quede. Entonces, ¿qué hacemos? Donde esté C en letra, espérame, yo voy a ampliar un poquito las márgenes para que no se me pasen de la hoja. Entonces, ¿sabemos que C cuánto cuesta? ¿Cuál es el valor? 8.5. 8.5. Entonces, allí simplemente la ponemos 8.5 y efectuamos la operación. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la respuesta de 47 menos 8.5? ¿Cuánto sería? 38.5. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el valor de P y tenemos el valor de C. O sea que esto lo que significa es que mira que lo que nos decían que el valor del kilogramo de papa es ¿cuánto? 38.5. Está cara esa papa. Y el valor de la cebolla, el kilogramo de la cebolla es 8.5. ¿Listo? Eso significa en la operación, en el resultado y todo lo que hicimos. Ahora, ¿cómo yo represento esto gráficamente? ¿Cómo lo represento? Entonces yo lo puedo Yendo a usar. GeoGebra. Ajá, vamos a GeoGebra. Escribimos allá GeoGebra. A mí me gusta trabajar mucho con GeoGebra geometría. Entonces yo voy a trabajar con GeoGebra geometría. Pero recuerde que son varias calculadoras, GeoGebra clásico, cálculo, la CAS. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esa serie de calculadoras? Yo entro a GeoGebra geometría y me despliega otros cuadritos, mira. Entonces tenemos suite calculadora, calculadora gráfica, geometría, calculadora Se 3D. le ve Profe, estás en Word el todavía. navegador. Ay, no. Ay, hoy ha sido una locura con esto de compartir. Permítanme. Entonces, tenemos bueno, me toca volver a empezar porque no les mostré cómo llegar hasta ahí. Bueno, entonces abrimos una pestaña en el navegador. Escribimos GeoGebra, geometría. A mí me gusta personalmente trabajar con GeoGebra, geometría. Pero pues recuerden que existen otras formas de trabajar en GeoGebra. O sea que yo voy a hacer una representación gráfica para resolver el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces entro aquí a los 9 cuadritos y encuentro calculadora, suite calculadora, calculadora gráfica, geometría, calculadora 3D, calculadora CAD, calculadora científica, notas y GeoGebra clásico. O sea que tengo varias calculadoras, ¿sí? ¿Y para qué sirven todas esas calculadoras? Mire, por lo menos con el CAD lo puedo hacer numéricamente. Con geometría lo puedo hacer gráficamente. Y si la científica nos funciona para hacerlo, coseno, tangente, todo eso nos sirve como una calculadora científica. Entonces, a mí me gusta trabajar GeoGebra geometría porque me gusta hacer mucho la representación. ¿Por qué? Porque no hay cabida a error. Si yo voy a álgebra, mira, acá tenemos varias opciones. Tenemos álgebra y herramientas. Vale, chicos, ya nos excedimos un poquito. Ustedes verán si terminamos aquí o continúo. Que no quiero excederme en el tiempo de ustedes. Yo quiero que continuemos, profe, no sé los demás compañeros. Continúe. Listo, bien, vale, perfecto. Bueno, entonces tenemos aquí álgebra y herramientas. Tenemos las dos opciones. Entonces vamos a álgebra y aquí puedo entrar las ecuaciones con las que yo propuse el ejercicio. Entonces mi propuesta del ejercicio fueron 2P más 2C
igual a 94. Entonces las voy a escribir allá, pero recuerden que no las voy a llevar como P y C, ¿cierto? Las voy a llevar como X y Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? 2X, ¿qué más decía? Más 2Y igual a 94. ¿Sí? ¿Sí era eso? Profe, ¿y qué pasa si en vez de ponerlos en ese orden los pones al revés? No altera nada. Lo importante es que sepamos quién es quién. O sea, que yo puedo cambiar de orden. Yo me cambio aquí. Voy a cambiarla. El orden no me va a alterar en nada el resultado después de que yo tenga en cuenta que 2 peras y 2 manzanas. ¿Sí? O sea, el orden no me va a alterar en este caso el resultado. Ah, pero me metí por acá. Apenas lo estoy graficando. Listo. No me va a cambiar en nada. No me lo va a cambiar, pero yo tengo que tener presente quién es quién. O sea, yo no puedo decir que en este caso, como se nos repite 2 y 2, no pasaría, pues peor, todavía no pasa nada, pero suponiendo que no fueran 2 kilogramos del uno y 2 kilogramos del otro, sino que fueran 2 kilogramos de papas y 2 kilogramos de cebolla, entonces yo puedo primero poner 2 kilogramos, 3 y 2, ¿no? 3 y 2, 3 de papa y 3 de y 2 de cebolla. Estoy cambiando los valores para que pronto se me alteren algo. Si yo tengo en cuenta que son papas, no importa si yo en el orden que yo lo ponga, tengo que tener en cuenta que son 3 papas, no que le vaya a cambiar a la variable, ¿sí? O sea, la variable, si yo tengo que hablar de papas y se va a llamar P, esa va a ser la variable P, en todo el proceso. No que voy a cambiarle primero aquí que papas y luego aquí que va a ser cebolla, la misma P, no. Ella va a tomar el valor que vaya a tomar y ese debe conservarse. Por eso es tan importante hacer el representar qué significa cada una. O sea, P que me representa y C que me representa. En este caso, yo voy a ponerlos para el editor de ecuaciones, voy a poner a X, ¿sí? Y voy a poner a P como X y a Y como, ¿me hago entender? Entonces, donde esté P voy a poner a X, donde esté Y, C voy a poner a Y. Ahora, vuelvo acá. Entonces me decía que X menos Y era igual a 30. Y le doy Enter. Mira que yo no estoy viendo nada aquí en este espacio, ¿cierto? Y yo necesito ver las ecuaciones. ¿Qué debo hacer? Doy clic derecho y me salen unas opciones. Y le doy ver todos. Vamos a cerrar un micrófono que está abierto por ahí. Por favor. Michael, creo que es Michael. Ya. Eso. Gracias. Entonces, tenemos ahí las dos ecuaciones. Yo minimizo con esto, con las lupas. Con las lupas puedo minimizar o trabajar en el área. Siempre que vaya a trabajar aquí, que vaya a mover, debo darme cuenta que esté en la herramienta, mueve. Entonces, para poderla mover. Yo quiero encontrar la intersección entre esta recta y esta recta porque esa es la solución al sistema de ecuaciones de manera gráfica. Entonces voy y busco la opción que dice intersección. Cuando no les aparece, le presionan porque no le han dado más. Mire, aquí le aparece más, entonces ustedes dan más. Entonces buscan la opción que dice intersección y se paran en una recta y luego en la otra recta. Y me va a dar un punto de corte, un punto de intersección entre ellas. Entonces me voy con la herramienta mueve y me paro encima del puntico y le doy propiedades y luego le digo nombre y valor, ¿sí? Y voy a representar de manera gráfica. ¿Qué encontramos aquí? 38.5 es el valor de... ¿Se fue la luz? Bueno, 38.5 que nos dio, ¿cierto que sí nos dio? Mira, 38.5 nos dio como P. Y recuerden que P es nuestro valor en X, ¿cierto? Entonces tenemos que 38.5, o sea que es correcto ese valor. Ahora, ¿ustedes me están escuchando? Sí, señora. Creo que se fue la luz. No sé, pasó una fallita por aquí, pero bueno.
Y tengo el 8.5, que es el valor de Y. Y si vamos a ver, Profe, me perdí en la intersección. listo. En intersección, vamos a la herramienta que dice intersección, que es esta, ¿sí? En donde está puntos y nos da, paramos en una recta y luego en la otra. Nos aparece este puntico. Para poder saber qué valor tiene ese punto, me paro en la herramienta mueve y voy y le digo, a los 3 punticos le digo propiedades. Y en las propiedades busco la opción que dice etiqueta visible y busco la opción que dice nombre y valor. Y efectivamente me aparece el 38.5 y el 8.5, siendo 38.5 X y 8.5 Y. ¿Sí? O sea que en este caso, en las nomenclaturas que tenemos, o sea que sería P y C. X sería P y Y sería C. ¿Listo? Y vemos que los resultados son correctos. Y esa es nuestra representación gráfica. ¿Cómo la pego en el trabajo? Recuerden que ustedes tienen un formato que yo les compartí, sí, que nos compartieron desde la dirección del programa, del curso. Y esta representación que ustedes obtienen aquí, la deben pegar, ¿cierto? Entonces van aquí a las 3 rayitas y le dan exportar imagen. Y ahí les exporta la imagen. Ustedes les dicen, pueden copiarla, la copian y van a su trabajito y lo pegan. Y listo. Estuvo. Ahí está la representación gráfica. Ese formato que nos entregaron, ¿lo debemos subir también como trabajo final o el trabajo final se sube normal como si fuera APA? No, ese trabajo ese formato lo pueden usar para el informe final. Sí, ese es el que usan y lo suben al entorno ¿de qué? De evaluación. Willington tiene la mano levantada, cuéntame. Tutor, una pregunta, o sea, conforme uno ¿Sí? bien y uno lo rectifica en el GeoGebra y le da y le da el mismo resultado, ya lo escriben ya uno en el trabajo, ¿cierto? Ya no hay que hacerle nada más. Exactamente, ya no hay que hacerle nada más. O sea, si ustedes ya lo comprueban allá, copian y lo pegan, ¿sí? O sea, lo importante es que ustedes hagan la representación, si lo hacen representación gráfica también, pero si ustedes dicen, no, es que lo voy a hacer usando otro tipo de calculadora de la misma GeoGebra, también hay, ¿no? Entonces, que yo lo sé hacer por cálculo simbólico, entonces lo voy a hacer por cálculo simbólico. También yo les estoy dando la opción de la representación gráfica, que me parece que no hay, pues, dificultades con eso, ¿sí? Se puede usar cualquier Profe. resultado que nos entregue GeoGebra. Sí, pero el resultado tiene que ser coherente con el que nos dio. Si no, alguno de los dos nos quedó mal. O ya sea el que lo puse mal en GeoGebra o que hice algún procedimiento mal en el algoritmo, ¿sí? O sea, va que esto GeoGebra le determina a uno si el ejercicio le quedó bien o mal. Exactamente, es para comprobar su ejercicio, exactamente, los resultados. Para eso nos sirve. Ah, El Derly tiene la mano levantadita. ya, profe, era yo. Listo. Bien, chicos, voy a compartirles la asistencia. Listo, permítanme un momento, por favor. Juan Camilo, mientras que yo les comparto la asistencia, entonces Juan Camilo nos va realizando la pregunta, por favor. Tutora, le vuelvo a preguntar lo que le pregunté hace algunos días. ¿Usted solamente maneja la atención el viernes y el sábado, ningún otro día? Yo normalmente trato de responderles en los tiempos que yo puedo, o sea, yo no es que espere hasta esos últimos días para responderles, yo trato de irles respondiendo, irles atendiendo, sino que son espacios que son destinados para eso, para la atención a ustedes por Skype, por llamada. Algunos me han escrito en algunos horarios que no son esos y yo siempre trato de atenderlos o demás, pero cuando ya requerimos como de pronto una llamada, una atención así como muy ya personalizada, entonces sí suelo pues usar esos espacios del viernes. Sí, o sea, es bueno. Mira, ayer no sé con quién tuve la oportunidad, hicimos un trabajito y fue bien interesante. ¿Sí? Entonces,
allí los invito a que participen en esas franjas, ¿no? Listo, vamos con la asistencia. ¿Me confirman, por favor, si tienen acceso al chat? No, profe, no tenemos acceso al chat. Otra vez. Por eso es que estamos hablando tanto. Bien, bien. A mí me gusta que los CIPA sean hablados porque es que es el espacio que Profe, tenemos para es hablar. claro, yo sí tengo acceso al chat. ¿Sí? No, el Bueno. chat sí está habilitado, sino que si es el celular no aparece. Ah, lo que pasa es que están en el chat, en el celular. Entonces, los que están en el celular, recuerden, me escriben al Diana Caterine, dianak.ospina, o me escriben por el WhatsApp, Skype, por donde ustedes tengan contacto conmigo, me mandan una fotico de que participaron en el chat y tenemos esa oportunidad de enviarle. Profe, pero yo estoy en el computador y no me aparece tampoco. No, pero tú entraste con el correo. ¿Con el correo? A mí se me acaba de aparecer. Recién me apareció. Profe, a mí no me aparece porque yo entré como invitado y todavía no he podido iniciar sesión en Teams. No me permite y no sé por qué. Listo. No son muchos, ¿cierto? Me levantan la manito los que no tienen acceso al chat, por favor. Uy. Espérame, yo quito aquí esto que es que no lo sé. En el sonido sí me aparece la asistencia, profe. ¿Todos los que levantaron la mano no tienen acceso? Entonces, No, profe, los que levantamos las manos no tenemos acceso al chat. Ah, listo. No tienen. Bueno, entonces yo voy a tomar este pantallazo para tenerlos ahí referenciados para cuando ustedes me vayan a solicitar la asistencia, no haya ninguna dificultad. ¿Listo? Además, como aquí también se descarga una por medio de Teams, la que me va quedando, entonces esa ahorita yo la descargo apenas terminemos la formación, o sea, el CIPAS. Chicos, todavía queda pendiente algo muy cortico, pero entonces ya los que tuvieron acceso ya diligenciaron la asistencia. Yo la ¿Cómo estoy tutora me puede diligenciando. repetir, por favor? En eso, profe. Los que sí tienen acceso al chat ya pudieron diligenciar la asistencia. Sí, Yo profe, estoy estoy terminando. Sí. Listo, vale. Recuerden que mi nombre, ahí les va a preguntar por el nombre, Diana Caterine Ospina García. Ospina García. Y les va a preguntar también por la zona, ¿no? Esto es zona sur, desde donde se orienta. Zona sur, pero ustedes pueden escribir la zona donde ustedes corresponden, según lo que le pregunte. La escuela es la Escuela de Ciencias Básicas. ¿Señor? El nombre del CIPAS, qué pena. Diana Caterine Ospina García. No, del CIPA como tal. O sea, El CIPAS, es CIPAS semanal de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Lo voy a escribir ahí para que les quede corto. Profe, una pregunta. ¿Sí? Yo le puedo escribir ahorita para que de pronto me pueda colaborar con el ejercicio 2. ¿Cuál es el segundo ejercicio? Sí, claro, los que tengan dudas y demás, vamos preguntándolas por los otros espacios con los que tenemos interacción, ¿vale? Bueno, chicos, para no quitarles más tiempo, pues entonces nos estamos comunicando en la siguiente franja. ¿Listo? De CIPAS. Bueno. No, profe, quíteme el tiempo que sea, pero usted explica muy buena. No, eso me gusta, que les guste, que aprendan. Señora. Muchas gracias. Bueno, ¿Cuándo es el Muy de próximo acuerdo con el CIPAS? compañero. Los sábados a las 3 de la tarde, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. ¿Sí? Si llega a ocurrir algo extraordinario que yo no pueda estar en ese horario, yo les informo, pero de resto nos vemos aquí de 3 a 4 de la tarde, los sábados. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Nos estamos hablando. Gracias, profe. Bueno, que Dios los bendiga entonces. Chao, chao. Vale, tutora, muchas gracias.
Bueno, a ustedes. Gracias, profe. Feliz tarde. Bueno, igualmente. Hasta luego.